Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a otro de los interesantes webinars que preparamos cada día para ustedes. Para nosotros es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Cristian Cordero, de parte de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, donde estaremos compartiendo con Arturo Rivadeneira para platicar sobre el protocolo familiar, aspectos claves para la implementación en las empresas familiares, así como al final de su intervención, pues estaremos compartiendo con las diferentes preguntas que tengan ustedes ante su presentación. De antemano también quiero anunciarles que antes de que iniciemos, a nuestros participantes le quiero confirmar que el chat está deshabilitado, por lo que sus preguntas deben de realizarlas en el área de preguntas y respuestas que está a su izquierda en la parte inferior del menú, donde las iremos acumulando ahí para realizarlas al final de la presentación. Ahora voy a proceder a presentar formalmente a Arturo. Arturo Rivadeneira es consultor en direcciones de empresas familiares, es presidente y fundador de la firma en dirección de empresas familiares Fan Business, candidato a máster en matrimonio y familia en la Universidad de Navarra, España, así como también es máster en dirección de empresas familiares de la Universidad de Salamanca, España también. Posee un certificado, es certificado, perdón, en programa internacional de Family Business en el INCAE Business School y Cornell University. Además es certificado en el IAE Business School del programa de la empresa familiar exitosa. Ha impartido diferentes seminarios de empresas familiares en el pasado junto con nosotros, así como también en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es instructor y conferencista en temas de empresas familiares de Cámara de Comercios a nivel nacional e internacional. Con ustedes le doy la bienvenida nuevamente a Arturo Rivadeneira. Arturo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación. Estoy muy contento por compartir un espacio de calidad con todos los participantes, con muchos de los socios que están presentes también acá. Quiero agradecer infinitamente a la Cámara de Comercio y de Producción de Santo Domingo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar, Cristian, anteriormente en unos temas también relevantes en el mundo de las empresas familiares y pues estoy muy contento de participar y aportar conocimiento y compartir las mejores prácticas de empresas familiares en este tema bastante importante, ¿no? Como tal. Una vez más, gracias por esto y vamos a continuar en esta temática que hay mucha tela que cortar. Me apasiona esta herramienta, así que voy a estar muy atento, Cristian, y para todos los participantes, si tienen alguna duda en particular, voy a atender en el chat de las preguntas o si no, de repente lo podemos canalizar al final, como ustedes prefieran. ¿Ok? Listo. Entonces iniciamos, Cristian, ¿verdad? Así es, el Excelente. escenario es tuyo. Muchas gracias. Bien. Ok. Al hablar siempre de protocolo de familia, hay muchos temas que a veces es necesario manejar siempre con una actitud preventiva. Estos aspectos claves para la implementación surgen obviamente de un compilatorio que como consultor en dirección de empresa familiar he podido trabajar a lo largo de estos últimos años en particular. Indudablemente, todos deben hacer a una profunda reflexión, sobre todo por la situación actual. Mucho de lo que vimos en esta pandemia nos dimos cuenta sobre el rol que juega mucho en las familias como parte de un tejido económico como tal. También estamos conscientes de lo que vimos, a pesar de todo, la triste realidad, es que hubieron algunas personas fundadores que fallecieron y pues sus hijos tuvieron que asumir el reto de levantar su empresa de la nada como tal. También quiero comentarles que antes de hablar de un protocolo que es una herramienta fundamental, pienso que toda empresa de estructura familiar debería tener un protocolo de familia. Más allá de eso, tenemos que entender
por qué razón debemos llegar a tener un protocolo de familia y no simplemente por muchas tendencias, sino más bien reflexionar la situación de fondo que procura implementarse en un protocolo de familia. Es sencillo, es tener orden y disciplina. Siempre digo que no importa de qué volumen de facturación sea tu empresa o tenga tu empresa, eso no marca hoy en día el marcador de una empresa familiar. Lo que marca las diferencias o la ventaja competitiva es que sea una empresa longeva, una empresa de generación número 3 o de 3 generaciones, obviamente debería llegar a compararse con empresas de terceras generaciones. Pero si ya has tenido la oportunidad de entrar a un relevo de primeras a la segunda y hay una turbulencia que sobrellevaste toda esa situación, obviamente ya las próximas por venir, los próximos relevos, suponen un verdadero reto en ese liderazgo tuyo de ver tu empresa más que un sistema que genere bienestar económico, un sistema que permita inclusive aportar mucho al ecosistema, a la arena empresarial de tu organización como tal. Entonces, lo que también quiero comentarles antes de entrar de lleno al tópico es que hemos tenido situaciones donde vemos a corto plazo la empresa familiar y antes de que entregues la batuta a la siguiente generación, debes estar consciente de preparar tu organización para afrontar 4 o malos sucesores. Esto supone un reto de trabajarlo en una línea de tiempo de aproximadamente 9 meses, a veces dependiendo del macro plan de tu organización, pero esto es una responsabilidad, pienso yo, que es una responsabilidad ineludible que le debemos llegar a asignar a la primera, o si la primera generación no alcanzó por ese motivo, le compete a la segunda generación. Si ninguna de las dos generaciones prepara su organización para afrontar 4 malos sucesores, la compañía, por mucho nivel de facturación que tenga, puede quebrar. Hemos visto esta situación típica en el mundo de las empresas familiares en pandemias, en tiempos de crisis, que si tu empresa familiar no está organizada, no está disciplinada, no está ordenada, prácticamente tu nivel de tasa de mortandad a nivel estadístico va a aumentar. Entonces, lo que sí quisiera, en términos, en resumen, es que no se confíen, deben de hacer todo lo posible para tener una empresa ordenada y disciplinada. Sin esos dos pilares, de nada sirve todo el esfuerzo que estamos cosechando hoy en día como tal. Por otra parte, esta herramienta valiosa también se lo conoce a nivel mundial como protocolo o constitución familiar. Las herramientas a nivel internacionales durante posiblemente el mundo de la academia de las empresas familiares, hace 15 años atrás, los protocolos tenían una dimensión, un alcance, una particularidad, una metodología de trabajo. Hoy por hoy, haciendo un comparativo en breves resúmenes a nivel general, los protocolos del siglo pasado, los protocolos de hace 20 años atrás, tenían un número de páginas aproximadamente de 100 páginas, ¿no? Y había mucho contenido específico, mucha información que de repente lo hacía difícil de asimilarlo o leerlo, o invitar a esa lectura muy humildemente a esos firmantes como tal. Hoy en día, estas prácticas están dándole mucha fuerza. Aquí hay organizaciones, inclusive multinacionales, que han hecho protocolos de 5 páginas, han hecho, o se dice que también han hecho protocolos de 2 páginas, lo cual me cuesta mucho creer en esa situación porque ya verán el alcance del protocolo, qué es lo que debería tener, que aproximadamente con una economía de palabras, un lenguaje muy simple, muy sencillo, que pueda ser leído de las distintas generaciones, también debemos estar conscientes que puede ser un documento de más o menos entre 25 a 30 páginas como tal. Pero dejando de lado el número de páginas, tenemos que entender que la calidad del contenido es lo que funciona, es lo que debemos llegar a colocar con una actitud preventiva para ver 2 o 3 movimientos más adelante. Esta herramienta busca también, sin lugar a duda, que la familia establezca su misión, su norte, su sentido de orientación, sobre todo en dónde estamos. Yo he visto muchas familias donde me invitan, Arturo, necesito un protocolo de familia para que mis hijos no toquen la empresa. Hay otras familias que dicen, yo quiero para que mi hijo se involucre un poquito más. Hay que entender mucho de que esta herramienta es una herramienta muy personalizada
en términos generales hay formatos estándares que acoplan mucho con el contenido, pero hay particularidades en función de esa rama familiar como tal. En este caso, también tenemos que entender que muchas de las cosas que vamos a narrar acá deberían estar soportando el tipo de relación, el tipo de familia, el tipo de empresa que nosotros estamos, entre otras cosas, ¿no? Que ya lo vamos a ir a ver a lo largo de esta presentación. También amerita un espacio de calidad donde nos dediquemos a través de la familia a abordar temas muy sensibles, muy delicados y sobre todo poner el punto sobre la I. A veces el hecho en que un integrante familiar ponga el punto sobre la I lo hace más caótico, lo hace más vulnerable. Usualmente tiende a que ese familiar que incluya disciplina le odiemos porque es el que nos dijo que no podemos utilizar la tarjeta de crédito de la empresa y yo estaba utilizando la tarjeta para comprar tablas de surf, entre otras cosas. Entonces, hay que entender mucho que el contenido va a analizarse en función de una estructura general, pero sin lugar a duda vamos a tener que buscar los mecanismos legales, de ser el caso, para también desarrollar su implementación. Amerita una creación bien pensada y estructurada para tener en cuenta todos los intereses generales de la familia que pueda tener, sobre todo en el cuidado, el manejo del negocio, los intereses, el patrimonio y sobre todo un activo bastante imperativo, bastante importante, que es la unión familiar. Esto lo puedo decir muy abiertamente con experiencia, y a veces una empresa o una familia empresaria que ha quebrado una empresa, si nosotros tenemos una familia basada en una unión familiar, basado en que aprendimos de nuestros errores y decimos vuelta a emprender un negocio, puede ser logrado en base a esa ventaja competitiva, que en términos generales viene a ser un activo la familia y sobre todo una ventaja competitiva su unión o su cohesión familiar. Esto no lo tiene cualquier familia, debería ser una familia inteligente, una familia muy madura, una familia que sepa tomar decisiones asertivas y que no nos demoremos 2 horas para tomar una decisión y que salgan cosas de la familia del pasado y que por un tema a nivel empresarial no fluye la decisión empresarial como tal. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esos pequeños detalles como tal. Por otra parte, está claro que el concepto del protocolo de familia es un documento que detalla algunos acuerdos o compromisos que van a ayudar a disciplinar la empresa familiar, sobre todo en esta estructura o una columna vertebral que también lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre la parte de algunas políticas familiares, algunos procedimientos a actuar de parte de la familia hacia el tema del patrimonio, hacia el tema de la dirección o de repente también hacia la gobernanza corporativa. Esto específicamente, hay muchos expertos que también coinciden con que más que un documento debería ser un proceso de aprendizaje donde abordamos cosas que de repente no lo dejábamos de lado o en su momento pensábamos que de una forma tácita ya estaba sobreentendido en la familia, pero a veces fallece el fundador y pues ha dicho un argumento, una versión y resulta que esa versión ha dividido a la familia y pues la empresa cae a pedazos como tal. Por otra parte, también es indudablemente muy importante trabajar en una columna vertebral de la organización como tal. Quiero que ustedes se pregunten, ¿qué tan ordenado tengo la empresa? ¿Qué tan ordenado tengo la casa o la familia? En ese aspecto, buscar un ordenamiento o un proceso de institucionalización del negocio familiar supone también un reto de un tiempo en un espacio y sobre todo recursos. Esos recursos no generan más allá de una importancia en la optimización de los recursos o sobre todo una optimización de los procesos como tal. El tener ordenada una organización se siente y sobre todo hoy por hoy existe ese compromiso sobre todo de buscar lineamientos, de respetar esta columna vertebral como en este caso la Constitución, reglamentos, códigos, manuales, planes, políticas empresariales, procedimientos y también formatos como tal. Quiero que ustedes se pregunten si tienen ustedes códigos, si tienen reglamentos, si tienen algunos manuales. Si ustedes no tienen muchos de estos componentes, ya es necesario que nos pongamos en un tema de plan de acción porque
Así, la familia va a poder escalar un rol más importante hacia la línea de ascenso en gobernanza corporativa o posiblemente abrir un frente en los nuevos proyectos de emprendimiento e intraemprendimiento. Entonces, en este aspecto, creería que para un dato muy curioso, si ustedes tienen una pymes, nosotros tenemos que tener en un inventario, una matriz de trazabilidad de las políticas empresariales, aproximadamente unas 40 políticas como tal, políticas de ayuda académica, políticas familiares, políticas de entrada y salida de los familiares, políticas de dividendos, políticas inclusive de rifas, obsequios, donaciones, entre otras cosas, que eso va a permitir dejar por sentado en un documento y que en cualquier momento que ustedes quisieran atender una lectura o de repente tomar una decisión, se apoyen en esas políticas. Amigablemente va a ayudar en ese proceso a que fluya y se optimicen los tiempos de calidad de la alta gerencia y, ¿por qué no, hablar también de la familia? Porque por muchas cosas que a veces estamos por nos vienen temas diarios, operativos, y no tenemos esto documentado, pues ahí va a haber situaciones que pueden generar un conflicto grado alto o grado medio porque no lo teníamos por una estricta documentación como tal. Entonces, también es importante destacar de que como gerencias generales de la familia deben de entender que estas constituciones son un poquito más difíciles de cambiar a diferencia de los formatos. En términos generales, a nivel de la política es más fácil cambiar una política que una constitución o de repente un reglamento. Tiene su proceso, ya, sin embargo, es más rápido cambiar un formato a una constitución, un reglamento. O sea, está en una columna vertebral de más cambios, menos cambios como tal. Entonces, en esta situación, cambiar un protocolo de familia de la noche a la mañana también supone un verdadero reto y vamos a tener que dejar claro las bases de los cambios o las actualizaciones periódicas de los reglamentos, perdón, de los protocolos o constituciones familiares como tal. Un protocolo de familia busca también promover el compromiso y la unidad, pero no se puede solucionar todos los problemas. A veces hay personas que comentan, yo quiero un protocolo de familia, pero si no hay un diagnóstico de por medio, simplemente se va a ver como una situación de una certificación o un documento entregable y el impacto no va a ser el deseable. Entonces, tenemos que entender que a pesar de que tienes una empresa de estructura familiar, el protocolo de familia también puede llegar a generar unas expectativas positivas o a veces expectativas negativas en función de lo que tú entiendes como protocolo de familia. A veces no nos gusta que todo esté normado porque nosotros somos los que generamos el caos en la organización, no queremos nada burocrático, queremos tomar decisiones rápidas y yo no respeto el proceso. Entonces, si ustedes no son una familia que les gusta o que por lo menos quieren desarrollar un cambio positivo de disciplinarse, no gasten el tiempo, creería que lo ideal es que busquen otras herramientas o más funcionales para que desarrollen un efecto deseado en esta situación. Personalmente, admiro mucho las empresas que tienen protocolo de familia, genera un impacto positivo y aumenta la reputación de decir, wow, esa familia quiere hacer las cosas bastante bien y obviamente nadie tiene, o no cualquiera tiene un protocolo de familia como tal. Entonces, eso genera también al ecosistema, al grupo de interés o a los stakeholders algo bastante positivo en el mensaje que nosotros queremos dar. En ese aspecto también los principales objetivos del protocolo de familia son varios, pero he podido compartir algunos, que entre esos es reducir la posibilidad de aparición de conflictos de la familia y con esto reducir también los de la organización. Resulta que estamos a nivel de una familia que es caótica, que le gusta intrometerse mucho en la toma de decisión de la gerencia general o de todos los departamentos. Tenemos que ir cuidando mucho ese grado para saber el alcance y sobre todo rayar bien la cancha como tal. Como punto número 2, definir criterios efectivos para dirimir conflictos y controversias de distinta índole que se puedan presentar en la familia y su relación al negocio. Indiscutiblemente, hay un capítulo que se llama conflictología o gestión de conflictos que tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto para ver si lo derivamos a un tema extrajudicial o extraoficial, por decirlo así, y lo llevamos a que cualquier conflicto que exista por parte de la familia empresaria lo manejemos a través de un centro de mediación o arbitraje, o posiblemente desde la parte de la junta de familia o consejo familiar como tal. Entonces, por ese lado también tenemos que dejar claro
esa parte de los principios o los objetivos. 3, aportar pautas para la creación de políticas dentro del curso de la planeación estratégica. Esto ayuda mucho a madurar el norte. A veces hay familias que apuntan, papá, yo quiero ir para acá, y los hijos vienen y dicen que quieren ir para otro lado. O la primera generación tiene que hablar el idioma de la segunda generación, o por lo menos buscar consensos para saber identificar el norte de la organización o de la familia empresaria. En muchas ocasiones tenemos master plan o tenemos planeaciones estratégicas de la empresa, pero resulta que si no ha sido prefabricado desde la génesis del sistema de la familia, este plan estratégico se cae. ¿Qué quiere decir con eso? Que si la familia no se pone de acuerdo que va a continuar esa dirección, de nada sirve tener este plan estratégico. Es muy importante que la génesis o la construcción de un plan estratégico no nazca de la empresa, nazca de la familia, recopilando un macro plan con las aristas de la empresa, de la familia, del patrimonio. Las universidades o las escuelas de negocios nos han apoyado siempre en la transferencia de conocimiento de perfeccionar nuestro plan estratégico, pero no dice nada de la familia y no dice nada del patrimonio de la propiedad, lo cual pierde a veces una fuerza en el accionar como tal, ¿ok? Bien, por otra parte también el punto número 4, crear los objetivos de la familia y la empresa hacia los intereses conjuntos, indiscutiblemente. A veces a lo largo de la construcción del protocolo se revelan comportamientos que tú no sabías, que tú no lo viste venir, que porque tocaste un componente de la herencia o de repente de las donaciones o algún tema de las remuneraciones de tus hijos, saltaron y tú no veías ese panorama. Entonces es bueno, es saludable que muchos de estos conflictos aparezcan a lo largo del proceso de la construcción del protocolo de familia, a que de repente Dios no quiera llegarse a fallecer y pues eso no lo pudiste enmendar en vida como tal. Entonces ten en cuenta que a veces la construcción del protocolo de familia es poner puntos sobre la I, y que al poner puntos sobre la I no cualquiera puede estar 100% feliz. Obviamente vas a tener que buscar un punto de armonía entre la relación de la empresa, la familia y finalmente el patrimonio. 5. Mantener e incrementar la unión familiar y las prácticas de las buenas relaciones filiales, indiscutiblemente, porque eso a medida que va creciendo la familia, grado 3 generaciones, parientes políticos, a veces se vuelve muy complicado de manejar, sobre todo las relaciones de los tíos, de los padrastros y algunos otros integrantes familiares. Dentro de los beneficios a nivel de la construcción de este protocolo o constitución familiar, tenemos que la participación de la familia en la gestión de la empresa está más alineada y definida. Ya hay un norte y pues ese desgaste emocional en las reuniones empresariales se va disminuyendo porque ya hemos construido y ya nos hemos puesto de acuerdo. Sobre todo tratando de pulir mucho el sistema de votación. Hay decisiones donde se deben de manejar a nivel de mayoría simple, es decir, la mitad más uno, que lo vamos a ir viendo en la narrativa de un protocolo de familia. Hay decisiones que vienen a ser más interesantes también y puntuales, que pueden ser mayoría cualificada, es decir, el 75% de los integrantes, y hay decisiones de la familia que se debería comprender un escenario de mayoría unánime, es decir, que todos los integrantes de la familia o los socios o los firmantes de este protocolo de familia deberían estar de acuerdo para elaborar un cambio. Por ejemplo, si yo quiero despedir a mi papá y él es el gerente general, yo necesito evaluar si en el protocolo de familia tengo que poner esa acción para una decisión de mayoría simple, mayoría cualificada o mayoría unánime. Y eso es trabajarlo de una forma holística, viendo decisiones a corto y efecto y causa y efecto a largo plazo como tal. La estrategia de siempre de escribir un protocolo de familia no es solo ver a corto plazo la generación mía, sino es las futuras por venir. Y sobre todo entender los roles de cada una de las generaciones. Los lineamientos en este documento establecidos han de servir obviamente como una pauta para separar objetivamente la empresa de la familia y evitar que exista ese familiarismo que a veces entorpece mucho y genera pésima reputación del equipo gerencial no familiar. Hay que favorecer el mecanismo de la toma de decisiones en el cambio generacional, matriz de toma de decisiones. Yo también les invito que a manera de una herramienta complementaria al protocolo de familia, exista un documento que se llama el Código de Ética de la Familia, es muy aparte del Código de Ética en la empresa,
y además una matriz de toma de decisiones. La matriz de toma de decisiones es un grupo de 20 preguntas donde tenemos que responder quién toma la decisión de aprobar las políticas empresariales, quién toma la decisión de aprobar un aumento del salario del gerente general o del director general, quién toma la decisión de separar a un familiar de la organización y algunas otras cosas más. Eso va a permitir tener articulada la organización y sobre todo tener la capacidad de respuesta de atender cualquier eventualidad que ocurra para no entrar en un desgaste emocional como tal. Por otra parte, es necesario preguntarnos cuándo es el momento ideal. Si nosotros estamos recién empezando a emprender una empresa y todavía nos falta mucho en conquistar el mercado, crecer, madurar, desarrollar nuevos productos, creo que es muy táctico y dice mucho bien de esa organización que a pesar de ser una pymes o ser una empresa que recién lleva 2 años, quiera desarrollar un protocolo de familia. Particularmente recomiendo que cuando estás naciendo como empresa, desarrollen a los primeros meses un protocolo de familia cuando la constitución de la compañía está basada en temas de familiares, por ejemplo, en pareja de matrimonio. ¿Okay? A veces por algo que no lo desarrollamos o no lo aclaramos antes de haber constituido la empresa, puede generar una turbulencia y nos pasa factura en la relación matrimonial. Entonces es muy importante ir construyendo poco a poco el protocolo de familia. Si ya estás en una curva de crecimiento de 5 años, 10 años, indudablemente necesitas un protocolo de familia, pero el espacio ideal es el espacio donde tú tengas la oportunidad de sentarse conjunto con la familia empresaria, un par de sesiones y con el propósito de buscar acuerdos y consensos. Esta parte, hay familias empresarias que han contratado los servicios de la elaboración del protocolo de familia. El problema no es el dinero, el problema es el tiempo. Y ese factor del tiempo es que a veces los procesos de la elaboración del protocolo se caen porque no le dedicaron mucho la voluntad que le tenían o la disciplina, o por lo menos se enojaron cuando dijeron que no iban a utilizar, no iban a aceptar parientes políticos en la organización. Entonces, hubieron algunas cosas que se opacan mucho estos temas, pero indudablemente la situación o el espacio ideal es cuando puedan dialogar y buscar consenso. En esa parte, cada familia tiene que analizarlo. Si es que estamos peleados con un familiar y ese familiar no quiere involucrarse en el proceso, lo más idóneo es que ustedes constituyan su protocolo de familia con los que quieran participar y el resto va a ir condicionado a abrir parte del paquete accionarial o de repente más adelante gestionar el conflicto para involucrarse como tal. Va a depender mucho de la situación actual de la organización. También me están preguntando frecuentemente qué tiempo dura la elaboración de un protocolo. Hay algunas metodologías de trabajo. Una familia podría esperar de un protocolo de familia estar concluido aproximadamente 1 año. Lo que yo veo en el tiempo de la elaboración de un protocolo de familia es que, imaginen, más adelante lo vamos a ver algunos capítulos de la estructura de un protocolo de familia, sobre todo moderno, y cada capítulo puede ser una sesión. Capítulo 1, primera sesión, 2 horas, aproximadamente a veces 3 horas. Puede ser un domingo, puede ser un sábado, indistintamente, con tal de se le dedique tiempo y esfuerzo a esa calidad de la reunión. Cuando nosotros vemos que hay empresas o hay familias que se demoran o tienen una agenda muy complicada, el tiempo se alarga a 1 año, a veces hasta 6 meses, dependiendo de. A veces hay familias que salieron en diciembre y tuvieron que hacer algunas cosas en el extranjero o se fueron de vacaciones y la continuidad se pierde, pero se lo retoma en esa línea de tiempo como tal. Hay familias, porque tienen organizaciones muy grandes, ya han delegado y pueden leer detenidamente reuniones semanales y en 1 mes se termina esta construcción de un protocolo de familia. Esas variables va a depender de lo que les estoy comentando como tal. Pero más allá de eso, también algunas características que si es que la familia es muy minuciosa al detalle, que si de repente está familiarizada con leer documentación y leen 10 páginas de una sesión, encantado. Hay familias que no les gusta leer, hay integrantes familiares que no han cogido ni un libro después de hace 20 años atrás. Y en esa parte la metodología tiene su velocidad crucero, por decirlo así. Pero bueno, retomando el hilo conductor de este punto,
Algunas familias también podrían realizarlo en 10 meses, algunas en mucho más tiempo. A veces hay personas que deciden suspender porque no estaban preparados para ese capítulo y pues generaron un conflicto porque no supieron introducir ese capítulo efectivamente. Optar por 4 o 5 sesiones de 3 horas aproximadamente, esto para mí es una metodología más amigable. El compromiso es desarrollar 4 o 5 sesiones, 2 horas y media, 3 horas, y se podría estar implementando un protocolo de familia aproximadamente más o menos 1 o 2 meses si existe esa calidad de tiempo y esa voluntad de actuar en esta elaboración del documento. ¿Okay? Hace 20 años atrás, la construcción del protocolo era más minuciosa en la línea del tiempo, pero se han dado cuenta que a veces la familia está en los 4 capítulos y después no quiso terminar. Entonces, también hay un rol del consultor en buscar la forma como atiende este documento para que no quede un protocolo sin firmar como tal. Les quiero compartir una estructura para que vean el alcance del cronograma de la elaboración del protocolo de familia. Aquí hay una situación que me parece también oportuno porque me he dado cuenta, algunos clientes que han venido hacia la firma han tenido experiencias malas con otros consultores a nivel nacional e internacional. Me habían comentado que el protocolo de familia se lo quedó ahí en stand-by, que nunca se lo firmó, que de repente nunca se lo autorizó, etc. Entonces tenemos que entender cuál es el alcance del compromiso de cada uno de ustedes para dedicarle tiempo, ¿ok? En esta parte, quiero que ustedes vean que hay unos capítulos del 1 al 10. Estas sesiones vienen a ser 2 horas aproximadamente. Son sesiones que pueden ser a lo largo una vez cada mes o cada semana y se construye el documento como tal. Estas sesiones de post-monitoreo tienen su naturaleza de hacer para hacer algunas cosas de correcciones acá o de repente de retroalimentación en función de la parte práctica. Se sobreentiende que esta naturaleza acá viene a ser la elaboración en la fase preoperativa y acá de repente la fase operativa como tal de la documentación y la implementación del protocolo. En estos momentos, en la fase preoperativa, estamos revisando la documentación, los capítulos, la literatura y ver cómo alimentamos esta información como tal para dejar claro la construcción del protocolo. Tenemos primero la introducción. Usualmente ustedes van a ver que en los protocolos actuales tenemos declaraciones de la familia, reglas generales, principios, valores. La parte soft, la parte emocional, la parte de la filosofía de la familia está mucho acá. Hay empresarios que no deciden colocar esto porque le parecen que no tiene relevancia. En protocolos antiguos se veía un capítulo como este, casi como 30 páginas, que colocaban el árbol genealógico. Yo digo, sí, es importante, pero ahora me estoy dando cuenta que esto debe ser cada capítulo más o menos unas 5 páginas o 6 páginas más. En esta situación hay personas que no les gusta manejar esto, no lo ven con una importancia, pero hay otras personas que sí les gusta mucho esa parte de alimentar la historia de la familia y sobre todo fortalecer esa cultura a través de los valores, de los principios, de la historia y algunas otras cosas más. En esta sesión podemos llegar a invertir una sesión de 2 horas para hablar de la introducción. De ahí, sobre todo, pasamos a la declaración, que es un capítulo número 2. Luego, las reglas de empleo, beneficios, remuneraciones, bonos, incentivos. Esta parte que está acá, yo usualmente lo coloco en el punto número 3. ¿Por qué razón? Porque cuando existen problemas entre los hijos de quién gana más o quién tiene más beneficios, buscando la equidad o la igualdad, siempre hablan la familia de justicia. Yo quiero una justicia, mi hermano trabaja menos, pero gana más que yo, o que uno mismo, etc. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que este capítulo sí es bastante volátil, sobre todo a nivel de la familia, y es idóneo saber manejar diplomáticamente esto y buscar respuestas ante los conflictos que existen entre los familiares como tal. Entonces, yo prefiero ahondarlo mucho entre las primeras sesiones, porque si lo manejo acá, posiblemente los otros familiares ya no están, se fueron ya de viaje y pierde la fuerza en la metodología de trabajo. En la zona donde está un poquito en naranja, tenemos lo que son los componentes de los capítulos de gobierno corporativo.
Hay protocolos que incluyen esto al principio, hay otros protocolos modernos que lo incluyen casi en la mitad del cuerpo del documento como tal. Estos dos capítulos forman parte de lo justo y lo necesario que debería tener el gobierno corporativo en una empresa familiar, que es la junta de familia y también lo que es en inglés se llama Board of Director o la junta directiva, el consejo de administración o el directorio, también se lo conoce en otros países. Sin lugar a duda, ustedes pueden ir colocando, aparte de estos dos órganos de gobierno, posiblemente la normativa del comité gerencial, la normativa de la asamblea de accionistas o la junta de socios, entre otras cosas, y vas alimentando tu protocolo de familia. Pero también estratégicamente hay otros procesos que esto lo puedes llevar a un documento que se llama normativa del gobierno corporativo y simplemente tienes unos 6 o 7 capítulos en tu protocolo de familia como tal. Por otra parte, si ustedes se dan cuenta, pues en esta normativa le destinamos una sesión, de ahí también la junta directiva otra sesión, es saber cómo nos vamos a comportar en estas sesiones de trabajo, en estas sesiones de estructuras de poder, quién va a tomar decisiones, cuáles son las funciones de cada uno de los órganos de gobierno. Y por otra parte, en la zona celeste tenemos la asociación en la dirección o la gerencia de la empresa como tal. Este tema tiene su razón de ser, de que a veces lo colocamos casi al final, porque hay mucha expectativa. Decir, papá, ¿cuándo te vas a retirar? ¿Cuál es la fecha de retiro del fundador? Y en este punto es sumamente delicado abordarlo, porque no quiero que se piense que el fundador lo vamos a sacar de la organización. Simplemente poner un tiempo sobre la mesa y buscar cómo nos vamos a preparar como tal, sin que tampoco se vea que ya lo queremos separar de la organización, pero a veces no estamos preparados para decir en qué tiempo vamos a salir de la organización o de la empresa. Pero hay una naturaleza y un criterio de por medio que es táctico. Queríamos entender de que la asociación es primero, se la puede abordar en este capítulo antes de la asociación de la propiedad, porque a veces si nosotros podemos llegar a desarrollar primero la asociación de la propiedad o el patrimonio, pues todo lo que has hecho en el plan de sucesión, al cambiar accionistas actuales por los futuros, los nuevos pueden convocar una junta tranquilamente y pueden deshacer todo el trabajo de carpintería que has hecho. Entonces, tienes que ser muy táctico en esa parte para que no hagas reprocesos en los cambios del relevo generacional. También indiscutiblemente tenemos que estar conscientes de que hay un capítulo donde vamos a gestionar la parte de algún tipo de conflicto. Es bueno introducir este capítulo porque nos permite, bueno, es que ya todos saben, me imagino que las empresas familiares, cuando son temas de herencias, temas de testamento, es probable que muchas de las cosas se cocinen a nivel legal, en los juzgados, en las notarías, y para evitar que existan esos problemas legales o que entre hermanos, entre familiares pueda ser demandas, tenemos que estar conscientes que eso ocurre bastante y a veces es desgastante y pues he visto y he sido testigo primario de que tienen tremenda bonanza económica y porque derivaron un conflicto a un tema legal, a un escenario legal, posiblemente se gastaron económicamente, el oxígeno financiero destinaron mucho en pagar abogados, asesores, etcétera, y pues la empresa quebró por falta de oxígeno por esa parte que está ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en saber blindar la empresa para que ante cualquier conflicto entre familiares pues se lo pueda derivar en una situación extrajudicial, que entiéndase a través de una metodología, se puede decir, de un centro de mediación o un proceso de arbitraje. También indiscutiblemente el régimen de sanciones. ¿Qué pasaría si la familia no responde bien ante el protocolo de familia? Si viola alguna condicionante de este protocolo de familia, o a veces hay familias o hay integrantes de la familia que dicen, ya han firmado, y me han dicho, Arturo, sí, pero mi familia ve el protocolo como un saludo a la bandera. Puede ocurrir esa situación. Tampoco es que, o sea, no ocurre. Esta situación de los regímenes de sanciones es que, ¿qué pasaría si tú haces algo indebido en contra de la organización, en contra de la familia propia, y que lo hayamos contemplado en el protocolo de familia? Entonces, esto se debe suponer que estamos implementando unas sanciones como todo reglamento, como toda normativa, como toda política como tal. Y finalmente las cláusulas complementarias, que son pequeños detalles
sobre el proceso de actualizaciones, ya disposiciones finales, inclusive también las tendencias de los protocolos modernos es que ponen el agradecimiento en esta parte que está acá, y posiblemente hay protocolos que incluyan una foto de la familia firmando el protocolo de familia directamente acá en las últimas páginas o en anexos. Y en la recta final, la entrega y la firma del protocolo de familia. Sin lugar a duda, esta parte es parte del proceso. Hay familias que respetan mucho el honor de la palabra y no lo han firmado, pero sí lo respetan, sí tienen esa voluntad, sí tienen ese código de honor a manera más emblemático. Pero hay familias que han pasado ya por turbulencias, han pasado por presentes, que deciden hacer el esfuerzo de llevar un instrumento legal, y más adelante les voy a comentar un poquito de esa situación, cómo lo vamos a canalizar. Y el post-monitoreo se sobreentiende que debería ser actualizaciones periódicas. Si ustedes tienen un protocolo de familia, deberían hacerlo las actualizaciones cada 2 años. La academia del mundo de la empresa familiar está tomando bastante fuerza en los últimos años, y obviamente va a desaparecer la carrera tradicional de las administraciones de empresas generales, y vamos a empujar mucho las administraciones o las gerencias a nivel del mundo de las empresas de estructura familiar. Entonces, va a haber cambios y los formatos siempre se deben estar renovando. En esta parte quiero compartirte algunas diapositivas, sobre todo la estructura, que para que veas el alcance. A veces hay personas que yo no sabía que podíamos incluir esta política o este tema aquí, me parece interesantísimo, o de repente no supieron cómo abordar ese tópico, y quiero exponer lo que es los términos de referencia o de repente el índice de un protocolo de familia, sobre todo moderno. Nosotros tenemos acá introducción, objetivos del protocolo, los beneficios, la finalidad, los principios generales de la familia y el agradecimiento, la eficacia del presente protocolo, definiciones. A veces hay términos que necesitan, por muy redundante que sea esos términos, necesitamos desarrollar ahí como una especie de nota técnica, pero hay formatos que no ameritan eso. Hay familias que me han dicho, Arturo, pero ¿quiénes son los familiares? Entonces necesitamos declarar bien cuál es el alcance de los familiares. La validez legal de los compromisos, sobre todo en cualquier momento, si nosotros firmamos este protocolo, llevarlo a la notaría para un reconocimiento de firma, o desarrollar un instrumento legal para adherir a través de una declaración juramentada en función de este tópico como tal. El capítulo 1, hay muchas variantes. Particularmente quiero compartirles una situación de que acá podemos estar atendiendo la parte inicial, que es el sistema de la familia, la declaración de la familia, la tradición, la cultura, la declaración de los valores, los nacimientos de los integrantes, la composición actual, y sobre todo una breve historia de la empresa familiar. Lo que se debe comprender en esta literatura es que no solo tienes que ver que este documento lo va a leer la siguiente generación, sino que forma parte también de tu legado. ¿Okay? Yo recuerdo a mi papá porque mi papá y yo hicimos el protocolo de familia. Parte de esa parte suave, la parte soft, que siempre nosotros le llamamos. En el capítulo número 2 tenemos las reglas de conducta y el código de honor familiar. Nuestras reglas de conducta, cómo nos vamos a comportar ante la familia, cómo nos vamos a comportar ante la empresa y sobre todo ante los órganos de gobierno, proveedores, stakeholders, grupos de interés, todo lo que sea el ecosistema o la arena empresarial. Esta situación, lo más típico que ocurre, y espero que ustedes no estén pasando por esta situación, pero les comparto algunos párrafos para que vean el alcance de la narrativa. Lo más tradicional que vemos en los protocolos es que en caso de que algún familiar haya fallecido, la familia se reunirá entre el tercer y cuarto día de haber sido enterrado, sepultado o cremado para analizar, elaborar y acatar o ejecutar los temas en relación de la herencia. A veces el papá o la mamá fallecen y ya hay hijos que al día siguiente están hablando de la herencia. Hay hijos que quieren tomar el anillo de papá, o los lentes, o la pluma Montblanc de papá, o la billetera por un simplemente valor simbólico, un recuerdo, ¿ok? Pero solo por eso se pelearon y se decidieron abrir, y en consecuencia quebraron el negocio familiar. Entonces tú tienes que tener esa habilidad de detectar a través de un mapa de riesgo muchas cosas que están pasando hoy en día que provocan esas crisis a nivel de empresas familiares, y tenemos que ver cómo lo manejamos en las reuniones y sobre todo lo aprobamos en la narrativa como tal. Mi sugerencia es que ustedes en su protocolo tengan este párrafo
porque así va a permitir respetar ese tiempo, sobre todo también poner un reloj sobre la mesa y ver que ese es el espacio donde tenemos que destinar una decisión de cómo vamos a abordar el tema de la herencia o leer el testamento, entre otras cosas. Ningún familiar podrá tomar, robar, coger, prestar alguna propiedad, activos o patrimonio del familiar fallecido hasta que dicha reunión sea concretada. Esto incluye joyas, muebles, vestimenta, relojes, cajas fuertes, dinero, zapatos, entre otras cosas que están ahí. Quien creyera que a veces el fundador fallece y nos damos cuenta que tenemos un activo en $2 millones, pero resulta que por ese activo no nos peleamos, sino nos peleamos por los lentes o por la joya o el anillo de mi mamá que me lo había ofrecido a mí en vida, y pues ese anillo no representa más que $800, pero más que el dinero representa un valor simbólico, un valor sentimental, y por ese detalle puede entrar conflictos a nivel de la familia. Y estamos en el primer capítulo como tal, entonces quiero ir compartiendo algunos otros elementos más. Falsificar la firma de los familiares. Seguramente algunos de ustedes han tenido esta experiencia de que algún hermano o algún hijo ha falsificado la firma, porque ustedes lo han dicho, lo han pedido, lo han solicitado. Hay otros que no lo han hecho ya con la venia de papá o mamá, lo han hecho ya por querer resolver un problema a corto plazo. Y en esta situación, al falsificar las firmas también de forma tácita, ya sabemos que eso es ilegal, pero en el mundo de la familia sí es común. Créanme que es muy común esa situación. Sin embargo, tenemos que dejarlo ahí para que se corte esa cultura negativa y que ya no pasemos más por esa situación, porque se puede volver una cultura, y eso es caótico, que ya todo el mundo sepa que es parte del día a día, ¿no? Tenemos que cuidar mucho esa situación. En el traje negro blanco, indiscutiblemente pareciera de una forma muy obvia, pero hemos pasado por situaciones donde el hijo, no sé si ustedes conocen el alter ego, es un personaje, o sea, ustedes pueden conversar conmigo, pero yo puedo parecer muy amigable, muy sencillo, pero el alter ego es un personaje propio de la persona que puede ser distinto a mí. Entonces, en esta situación a veces vemos hijos que tenían una personalidad por fuera, una que la mostraba a la familia, pero interno tenía un odio, un resentimiento de la familia, un odio hacia el padre, tenían heridas bastante latentes que carcomían toda la situación familiar, y pues cuando falleció el papá se vistió de un color amarillo y pues le faltó al respeto a la familia empresaria, no lo vimos venir, entonces era muy importante desarrollar eso. Pero si está tipificado nuestro protocolo de familia y ese hijo va con un traje, obviamente distinto al típico o al tradicional que contemplamos, puede estar en el régimen de sanciones. No es que lo vamos a llevar a la cárcel, pero sin lugar a duda vamos a ver esos pequeños detalles para ver cómo tomamos decisiones en cuanto a algún tipo de sanción. De repente vemos si le ponemos una multa. Si para ustedes no es legal eso, de repente podemos ver una situación de quitarle unas bonificaciones, unos beneficios, que porque tenía la tarjeta de papá, la adicional lo podía manejar así, y algunas otras cosas más que lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Las reglas también para los colaboradores familiares, esto indiscutiblemente. Esto a veces no tiene jurisdicción, talento humano, pero el tema de trabajo con parientes, nuestra política es no emplear a parientes políticos. Hay familias que lo dejan abierto esto, hay familias que lo cierran, y está documentado en el protocolo de familia. Y el acoso sexual. Estadísticamente y a manera extraoficial lo comento, que a veces hay situaciones donde los hijos salen con sus asistentes, o que de repente hay situaciones donde el fundador sale también con su asistente. ¿Y cómo hacemos ahí? ¿Qué hace talento humano? ¿Qué hace la junta de socios? Y algunas otras cosas más. Tenemos que documentar eso y firmarlo al final de todo para desarrollar un compromiso. Cualquier cosa, aquí está el protocolo que firmamos y este es el proceder que vamos a desarrollar. No usaremos las tarjetas de créditos, de débitos o cualquier tipo de instrumento financiero de la empresa para un fin personal. Indiscutiblemente, seguramente muchos de ustedes tienen esa cultura de utilizar la tarjeta de crédito de la empresa para hacer compras personales, sí, pero eso puede desfalcar inclusive la organización, y en cualquier momento que se desarrolle una auditoría puede ser contraproducente, porque tenías la autorización de papá, mamá, pero indiscutiblemente no tuviste un orden en tus finanzas, ya había confusión en la parte contable y algunas otras cosas adicionales. Otro de los tópicos que quiero compartir.
huelgas laborales en la empresa. Ustedes me van a decir, Arturo, pero eso sería discriminación. ¿Cómo que mi hijo no puede hacer algún tipo de huelga si los otros también pueden hacer? El punto es que a veces es difícil comprender mucho esa parte sentimental o el sentido de apego que le tenemos a una organización. O a veces hay personas que ven este actuar como un comportamiento desleal hacia nuestra familia. ¿En qué momento has pensado de que tus hijos pueden desarrollar una huelga laboral? Por un lado, tiene todo el derecho, toda la participación, pero por otro lado, ya nos ponemos de acuerdo que no podemos desarrollar o incentivar huelgas laborales, pero nos atentan contra nuestros propios intereses familiares, nuestros sueños, etcétera. Pongámonos de acuerdo de una forma que no viole el marco legal como tal. Que esto se vea un simple acuerdo voluntario y no se vuelva coercitivo, que eso es algo totalmente distinto. A nivel de los negocios y incompetencia, sin lugar a dudas, esta pandemia ha arrojado muchas revelaciones. A lo largo del inicio del año anterior, hubieron algunos comportamientos que los hijos se abrieron porque no soportaron. Algunos directores decidieron cortar las remuneraciones de los familiares porque el componente económico representaba el 80% del sistema de nómina, que estaba muy inflado, ganaban bastante dinero los familiares, pero ellos no decidieron achicar la parte económica y tuvieron que abrirse, o por último se pelearon con papá, mamá y se pusieron la propia competencia. Y no habíamos firmado un acuerdo de confidencialidad y no competencia, entonces tienen que tener mucho cuidado porque hay de todo. En esta parte hay de todo y tenemos que ser muy meticulosos y también diplomáticos en manejar esta situación. Se puede excluir estos criterios si es que hay un criterio más estratégico, más cooperativista, de un tema de generalidad de ir creciendo en función de regiones o países. Y finalmente, en este capítulo número 1, quiero compartirte sobre herederos y sucesores no deben volar juntos. Los herederos no deberán volar en el mismo vuelo con su sucesor inmediato, para no poner en riesgo la línea de sucesión. Asimismo, tampoco los pertenecientes a la rama familiar no podrán viajar en el mismo vuelo, en el mismo vuelo juntos. Para aquello se requiere el permiso del presidente del Consejo de Familia. Y ustedes me van a decir, Arturo, pero tú te estás dando cuenta, no me agrada este artículo. Hay un criterio que predomina, que es la naturaleza de buscar quién se hace cargo en caso de momentos críticos a nivel de la familia. Hay familias que han volado juntos, toda la rama familiar, y el avión se ha venido abajo, causando la muerte de todos los integrantes, y la empresa ha tenido que cerrar porque nadie se hacía cargo. Hay familias que no han tomado en consideración de que esta literatura no obliga o no llega a cortar el hecho de que la familia pueda irse de viaje. Esto no estoy diciendo esta parte de acá. Lo que estoy diciendo es que para planear un viaje, específicamente en el avión, pueden ir la familia en un vuelo en la mañana y el resto de la familia en vuelo en la tarde. Pueden disfrutar de sus vacaciones como todos, pero un tema de mitigar ese riesgo también es importante, ¿no? Estas cosas no lo vemos venir. Han pasado situaciones inclusive en las noticias, que todo un equipo completo de fútbol ha muerto en un accidente y pues, ¿qué hacemos ante esa situación? Como en el capítulo número 3, vemos escenarios de ingresos, salidas y beneficios para los integrantes de la familia. Hay algunos puntos muy sensibles en esta parte que vienen a ser los beneficios de los familiares, la parte fija y variable, la política de compensación en los colaboradores familiares, la política de ingreso o de entrada, cómo vamos a sacar a los familiares hasta aquí, la política de los dividendos, la política de proyectos de emprendimiento y intraemprendimiento. Las personas que no conocen lo que es el término de intraemprendimiento, es cuando yo tengo una empresa matriz y de repente quiero desarrollar una empresa aparte con ayuda de esta empresa, con los fondos de esta empresa. Y específicamente puede ser esta empresa hija, afín al giro del negocio de la empresa matriz, o distinta giro de negocio. O sea, simplemente como diversificación, como tal. El hijo se puso un restaurante y la familia tenía una empresa de consultoría. Entonces, en función de eso, se pueden normar las condicionantes para que existan ahí claridad en la forma como yo le doy a mi hijo un fondo
para que se desarrolle su empresa y que no quede de una forma muy empírica, te firmo el cheque, chao, me conecto, resulta que no controlé los fondos o no comprometí ese fondeo adecuadamente y pues mi hijo se llevó en peso la empresa porque no supo emprender o hacerla crecer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces si los proyectos de intraemprendimiento no funcionan dos en la organización, como genera un egreso, es posible que por tratar de emprender otros negocios, desfalquemos la empresa matriz o principal. ¿Okay? Bien. Por otra parte, el acceso al trabajo de la reunión de la empresa familiar, también tenemos ahí condicionantes que sería bueno que ustedes también introduzcan, como por ejemplo 2 años antes de ingresar a nuestra empresa familiar, deberían de tener 2 años en otra empresa antes de trabajar en nuestra empresa familiar. Particularmente no me agrada mucho este tema, creo que sí genera valor añadido el hecho de que tú y tu hijo estén ahí transfiriendo conocimiento. Yo solo recomiendo que esto no se lo considere, o sí se lo considere, mejor dicho, cuando el hijo es indisciplinado. Pero si quieres ganar experiencia y que esté en una multinacional, está bien, pero resulta que al final pasaron esos 2 años y no adquirieron esa experiencia y tuviste que analizar en dónde adquieren mejor experiencia. Tiempo a tu lado como mentor empresarial o en una multinacional. ¿Okay? Si le vas a dedicar tiempo a tu hijo para formarlo, para ser próximo líder y vas a utilizar tiempo de calidad, encantado de la vida. No es necesario que incluyas esto en tu protocolo. Cumplir jornadas de aseo y en la empresa familiar 20 horas. Aquí es donde hemos tenido a veces complicaciones con la familia. Hay hijos que dicen, sí, lo acepto, no 20, 30, me parece bueno porque proyecta mucha humildad. Hay otros hijos que han entrado a la empresa, han venido de escuelas de negocios muy buenas, referentes a nivel mundial, y no quieren ni siquiera ni lavar los baños o hacer horas de limpieza, creen que eso ellos no han nacido para eso. Entonces ahí empezamos una guerra de egos y vamos sondeando el tipo de líder que nosotros vamos a formar y sobre todo la situación, criterios de complejidad o de superioridad o inferioridad que a veces vemos en las organizaciones. También iniciar puestos operativos y no encargos estratégicos. Esto, por favor, para mí no es negociable. Si tú tienes un hijo y recién va a ingresar a la organización, no le pongas un cargo de etiqueta de gerente general, o sea, respeta esa línea de mando de abajo hacia arriba, porque se puede embobar mucho de poder y eso puede ser contraproducente no a largo plazo, sino a mediano plazo. No tener un jefe directo familiar, inclusive si tú tienes un hijo o tienes un tío, tu hijo y el tío que está respondiendo ante el jefe va a generar ese familiarismo. Entonces, no es sano para la organización. Te recomiendo que mientras esté en la organización en cargos operativos, este criterio se respete. Si ya la familia está en cargos estratégicos, ya existe un criterio de exclusión aquí en este punto número 4. Y 5, la aprobación del Consejo de Familia. Para que cada uno de ustedes, siendo integrantes familiares, ingresen en nuestra empresa familiar, debería tener posiblemente la mayoría simple del Consejo de Familia. Y obviamente pasar todo el proceso de selección, ¿no? Tratarlo como a veces decimos como un simple mortal más. Pero la situación es que tenemos que regular y considerarlo en nuestro protocolo de familia. Voy a ir un poquito más rápido en honor al tiempo, ¿ya? No los quiero aburrir, pero este tema es muy importantísimo. Las políticas de salida. A veces el problema no está en la entrada del familiar. Podemos darle, a veces hay líderes donde dicen, mi hijo no tiene trabajo. Y yo reconozco que un líder empresarial, familiar, en vez de que le dé trabajo a uno familiar, preferiblemente quiera darle un trabajo al hijo. Y es razonable, es lógico dentro de ese pensar. Pero más allá que sea familiar o no familiar, es qué te genera valor añadido a la organización. Pero también es que debes de tratar de detallar minuciosamente las condiciones de salida de ese integrante familiar y decirlo al inicio, no decirlo al final, porque luego van a haber enemigos muy fáciles que te vas a ganar por no haber tratado este tema con mucha diplomacia. Los familiares podrán ser retirados de su cargo por tratar de enfrentar políticas del grupo empresarial, la prepotencia, por tener mucha falta de respeto ante sus superiores o colaboradores, el incumplir con los compromisos del protocolo de familia y por algunas otras condicionantes que tienes que incluirlo en nuestro protocolo de familia.
quien se encarga de despedir en la organización, específicamente en los integrantes familiares, no es talento humano, porque de repente el talento humano ha hecho todo su mejor esfuerzo, pero yo hasta el momento no conozco a una persona de talento humano que le haya despedido al hijo del jefe. O sea, es impresionante. Y parece que los responsables de los departamentos de talento humano no quieren estar en ese compromiso y pues dejan desatendido esa situación, pero por eso ayudamos mucho a través del protocolo de familia, que el Consejo de Familia ejecuta o ejecutará su despido, separación, y así que quede registrado que mi papá no me despidió si no fue el Consejo de Familia. Amortigua mucho esa parte del efecto colateral que podemos llegar a tener. Por otra parte, los parientes políticos en esta situación también se vuelve un poquito complicado. Me preguntan a veces si podemos aceptar parientes políticos, sí o no. Al final son decisiones de cada uno de ustedes, pero tenemos que regular mucho en esa situación. A veces hay parientes políticos que sí aportan mucho a la organización, sí tienen esa fuerza, ese compromiso, y hay otras personas que lo pusieron simplemente por hacerle favor a las hijas o a los hijos, como para darle una ayuda, ¿no? Pero no despuntan en la empresa. Entonces, para hacer eso, tenemos que analizarlo desde el Consejo de Familia, aprobación del Consejo de Familia, el proceso de selección, pasarlo como uno más del proceso, no empleo adicional, acatar los reglamentos, manejo de la información de la empresa y la familia, hay que desarrollar un acuerdo de confidencialidad también, no participar en huelgas empresariales y no bebidas alcohólicas. Hemos pasado por situaciones también atípicas que hemos tenido que frentear y en vez de que se gane enemistad el fundador, hemos tenido que manejar estos roles y a veces son situaciones complicadas, ¿no? Pero bueno, en este capítulo de sobre todo el sistema de remuneración, también tenemos que dejar claro que vamos a documentar cuáles van a ser los beneficios de la familia. Hay beneficios que no están por escrito, hay beneficios que ni siquiera ni lo hemos socializado, pero están ahí, los gozamos nuestros beneficios. Yo veo que hay beneficios más tradicionales que es el plan celular o el plan de telefonía. Hay beneficios del subsidio se puede decir, el combustible o de la gasolina. Hay pago de la matrícula del vehículo. Hay financiamiento del vehículo empresarial o personal o algún tipo de beneficio que tú tengas pero no está documentado. A veces los familiares dicen que ganan, ejemplo, $600, pero resulta que no ganan eso, sino ganan como el doble, pero si ustedes van sumando todos los beneficios, y me gustaría que hagan ese ejercicio, que en una reunión de un domingo analicen cuáles son los beneficios que ustedes tienen y que lo aprueben a través del Consejo de Familia para dejar establecido esa parte. A mí me gusta mucho aterrizar todos los beneficios, los subsidios, los bonos, cada uno tiene su naturaleza, con el propósito de que en caso en que mi hijo, mi hija llegase a no portarse correctamente la organización, yo prefiero quitarle todos los beneficios a bajarle el sueldo. En algunos países bajarle el sueldo es despido intempestivo y eso no es una capacidad de respuesta idónea, sino más bien prefiero, si tú no viniste a la organización, no me contestaste el teléfono para asistir a esta feria, yo te quito los beneficios, que eso es fácil en la parte del marco regulatorio de los países. Sobre todo en esta parte, indiscutiblemente tenemos que también socializar en qué momento podemos darle anticipo de dividendos, préstamos como accionistas y algunos otros beneficios adicionales, pero debe estar claramente documentado. Si no, se va a ver casi como un capricho o a veces un chantaje emocional. Papá, pero si le dices a mi hermana $20 para el combustible, a mí no me vas a dar $10 para el cine. Y va a ser ese tire jala en las emociones, en las relaciones familiares, lo cual tenemos que también saber cómo lo vamos a manejar. Hay beneficios, plan celular, matrícula, seguro privado, pago de combustible, la casa de la playa. Sí, pero es de mi papá. Sí, pero en vez de que pagues un hotel o un hospedaje, lo estás utilizando. Eso es un beneficio. Ah, yo no sabía. Sí, pero ahora lo sabes. Ya te pasé el memo. Entonces, son situaciones que es muy importante documentar. Aproximadamente tú puedes tener unos 20 beneficios y no quiero que se piense que son beneficios que ya sea dependen de la parte económica de la organización. Esto está en un momento dado, en tiempos de bonanza, tienes estos beneficios. En tiempos de crisis económica, podemos convocar una junta de familia y podemos reducir esos beneficios. Debe ser
visto de esa forma. No debería ser dar todo por todo. Y cada uno de los beneficios debe tener una ecuación lineal en cuanto a por qué te estoy dando el plan celular. Yo conozco una organización, espero que no sean de ustedes, que el papá le dio desde las arcas del negocio familiar un préstamo, un fondeo sobre el matrimonio. O sea, sacó de la empresa para pagar el matrimonio de su hija. Aproximadamente ese matrimonio, el primer matrimonio le costó como $40,000. Se volvió a casar, se divorció y el segundo matrimonio le dio $20,000. ¿De dónde obtuvo esos recursos? De la empresa. Papá no tenía ahorro. ¿Y por qué la empresa tiene que pagar esos gastos personales? Y por otro lado, da la empresa subsidio económico de $40,000 para estudios y ¿qué la empresa recibe? Y eso es lo que nosotros conocemos como quid pro quo, la capacidad de dar algo por algo. No es chantaje, es simplemente un tipo de relación de un subsistema, de un sistema. La empresa recibe input y saca recursos, o saca un tema de pago, subsidios, etc. O sea, hay que analizar por qué razón le estamos dando estos beneficios, que no queden en el aire, si no se van a ver, y ojo, si no sabes controlar esto, por muy crudo que te parezca el término que voy a utilizar, si no sabes manejar esto, puedes generar parásitos en tu empresa. Le estás dando bastantes subsidios, bastantes beneficios, y a cambio de qué, no se lo han ganado. Y ahí empezamos a ver algunas sinergias y algunas revelaciones en los comportamientos, sobre todo de los hijos. También tenemos que estar conscientes de que para el protocolo necesitamos normar la junta de accionistas, el directorio o el consejo de familia. Cada espacio, aquí se maneja temas de la familia, acá temas estratégicos de la organización, acá temas de propiedad. Y cada normativa debe dejar claro absolutamente todo el campo de acción. Tanto que así, en estos capítulos, y voy a acelerar un poquito más por todo el tiempo, capítulo número 4, órganos del gobierno de la familia. Usualmente ponemos los órganos del gobierno de la familia, y por cada capítulo de gobierno corporativo aparece un detalle, que en este caso es el reglamento de la normativa, el marco jurídico, la conceptualización, la localización, los objetivos, funciones integrantes, pérdida, coordinadores. Seguimos periodicidad de las reuniones, reglas de votación, documentación, acuerdos, plazo de mandato, confidencialidad, modificaciones futuras, actas de las reuniones, calendario de las reuniones, entre otras cosas. Si ustedes se dan cuenta, este documento posiblemente pueda ser unas 4 páginas, pero es necesario saber cómo va a funcionar ese órgano de gobierno de la familia. Si ustedes deciden desarrollar juntos el Consejo de Familia en la acción, pero no tienen documentado, va a ser complicado y a veces se va a ver improvisación. Entonces, es necesario que para cada órgano de gobierno exista una normativa para dejar claro y evitar alguna situación complicada. Ok, tengo algunas preguntas. No sé si, Cristian, podré yo aprovechar para... Ah, Buenos días, Venus. Muchas gracias por preguntar, Cristian. A ver, ¿qué significa jornadas de aseo? Jornadas de aseo significa particularmente espacios donde algún integrante de la familia, ya sea por proyecto comunitario, proyecto de limpieza, busquen desarrollar, por ejemplo, algunas actividades de limpiar el vehículo de la compañía, limpiar las camionetas o los camiones de la compañía, limpiar las instalaciones, las áreas verdes, etc. A mí me gusta poner esto en el protocolo de familia para que antes de integrar a la empresa, ese familiar sepa que se siente empezar desde abajo. Y a veces pueden ser 10 horas, 20 horas, etc. Ayuda mucho a incentivar la humildad. Claro, esta no lo es todo, pero ahí ves quién es quién, en esos pequeños detalles como tal, ¿no? Jornadas de aseo y limpieza. También a veces hay protocolos que me han dicho, Arturo, quítale la palabra que no limpien los baños, posiblemente por un tema de seguridad. A veces en las industrias los baños son más complicados de limpiar, pero en ese sentido eso corresponde al término jornada de trabajo, jornada de limpieza y aseo. Bien, Corina Moscoso, gracias por la pregunta. ¿Cuáles estrategias se pueden prever en el protocolo para evitar que los sucesores, una vez a cargo, lo revoquen todo? Al final del protocolo de familia aparece que para llegar a hacer cambios o actualizaciones de nuestro protocolo de familia se va a necesitar
mayoría unánime o mayoría cualificada. Se sobreentiende que uno no puede llegar a hacer el cambio, debe pasar por, ejemplo, si la rama familiar de los socios es de 6 integrantes, debería tener por lo menos 5 de 6 o 6 de 6. Va a depender mucho en esa narrativa y debe de nombrarse estratégicamente en el protocolo de familia, y al final lo firmamos ese documento para adherirnos en esa voluntad. ¿Okay? Sara Sánchez, quisiera saber su opinión sobre ingresar personas que no son de la familia para que tomen cargos temporalmente en el Consejo de Familia, si los sucesores aún son menores o si no están capacitados. A ver, en el Consejo de la Familia, particularmente, diría que el criterio principal deben ser los integrantes propios de la rama familiar, mayores de edad. Pero a veces hemos participado con algunos expertos que son de carácter invitados para facilitar o conciliar esas reuniones en el Consejo de Familia. Hay consejos de familias que sin ese consultor no familiar no se reúne la familia. Hay que a veces estar atrás de esa reunión. Entonces, el consejo de familia, tú me dices ahorita, la opinión de ingresar lo veo bastante saludable porque ese externo no familiar puede generar un efecto rebote a la idea, una idea contrapunto que no lo vimos venir en la empresa, pero ojo, perdón, en la familia, pero ese invitado no tiene voto, tiene solamente voz. ¿Okay? Entonces, si es ese invitado, un consultor que se ha ganado la admiración y la enorme confianza y sobre todo la imparcialidad de abordar temas muy neutrales, encantado de la vida. Él puede ser un integrante, pero invitado, no oficial, no tiene voto, solo tiene voz como tal. Y a veces es necesario que en los consejos de familia, por una situación de que un hijo fue violado por un colaborador y no saben cómo abordar este tema, a veces hay invitados que son expertos como psicólogos, terapeutas familiares, etcétera, que van y participan unas 4 sesiones y luego ya pasan su proceso de sesión de ayuda, ¿no? Como tal, en otros espacios como tal. A veces es necesario que tengamos esos tiempos de calidad para que se entere antes de tomar una decisión a través de la Junta de Familia. ¿Okay? Si son menores de edad, Sara, te recomiendo que, bueno, a veces hay una persona de 17 años que participa, escucha, aprende, eso es muy bueno, pero no vota. ¿Okay? Si puede votar de manera honorífica o de manera de aprendizaje, sí, pero sí, indiscutiblemente ayuda mucho en el ejercicio práctico, ¿no? La familia quiere o ve a ese integrante de 17 años que está opinando, ya sabe opinar, ya sabe cómo comportarse a esa edad, entonces nutre mucho al entrenamiento, a la preparación, pero si ya son tomas de decisiones donde se requiere votación en el Consejo de Familia, no supone una votación ese integrante familiar menor de edad. ¿Okay? Bien. Oh, Jorge. Ok. Perdón, Cristian, creo que me estoy tomando ahí en honor al tiempo, ¿no? O no sé si tú lo quisieras leer. No, tranquilo, sí, si quieres te ayudo. Vale, Eh, vale, gracias. sí, tenemos a Jorge por aquí, Jorge García, que dice, ¿es aconsejable desarrollar un protocolo familiar en una empresa de dos familias socias mayoritarias, donde solo el gerente general y dos hijas de una de las familias laboran en la misma? A ver, aquí hay mucha tela que cortar. En primer lugar, a veces hay familias que comparten el mismo paquete accionarial. Hay una familia donde se puede desarrollar un protocolo de familia. ¿Qué es una familia o un núcleo familiar? Cuando nosotros compartimos un paquete accionario con dos ramas familiares, hay algunos escenarios. O desarrollamos un protocolo con estas dos ramas familiares juntas, nos reunimos, pero a veces la construcción del protocolo cuando son más integrantes, 20, 50, no, 10, 15, se vuelve más lento. Es más fácil elaborar un protocolo entre 6, entre 5, que a veces entre 15. Sí, la familia A y la familia B no comparten el mismo desarrollo del protocolo de familia, lo que podemos estar haciendo es elaboramos esta rama familiar un protocolo y esta rama familiar otro protocolo. Pero en el accionar de las interfamilias elaboramos un documento de 10 páginas que es la forma como nos vamos a comportar entre el accionarial de estas interfamilias como tal. Esto supone un trabajo más de detalle,
pero también se lo ve bien en la metodología de trabajo como tal. ¿Ok? Y donde el gerente general y dos hijos de una familia laboran en la misma. Sí, no hay ningún problema que trabajen o no trabajen a nivel de la familia, pero sí hay unos capítulos que van a cambiar si la mecánica de tu gerencia es familiar o no familiar. Posiblemente el proceso de sucesión, si es un gerente general, son unas reglas, y si es un gerente general no familiar, son otras reglas. Te puede estar variando como tal, ¿ok? Bien. Tenemos otra por aquí que dice, ¿qué tiempo podría tomar empezar desde cero el establecimiento del protocolo familiar? En tiempo podría ser tal vez unos 1 o 2 meses como tal, si tienen buena voluntad de actuar. De ahí la implementación, la revisión va a ser periódica ya después de haber firmado el documento. Hay familias empresarias que deciden primero elaborar, sea unos 6 meses de pensar, de asimilar el documento, y después del sexto mes deciden firmar para ver si detectamos algunas áreas a mejorar. También eso se ve en el buen sentido, como que algo, un proceso más saludable. Santa Suazo nos pregunta, ¿será necesario que el familiar que ocupará un cargo estratégico sea filtrado por una entidad que determine su nivel de competencia laboral? Sí, indiscutiblemente Santa, ¿no? En el protocolo hemos visto que es necesario que para elaborar el proceso de selección o de reclutamiento del próximo sucesor, le vamos a dar la asignación de esa tarea a un servicio de outsourcing de un headhunter o de repente una empresa aparte, que no sea gerencia de talento humano la responsable, sino más bien para delegar esa actividad a un tercero, una empresa competente. El proceso nace elaborar el perfil de cargo del próximo sucesor. Empezamos a obtener 3 propuestas de empresas que van a trabajar en ese proceso. Tomamos una decisión a través del directorio de cuál es la empresa más calificada, sin sacrificar la calidad, y que esa empresa se encargue de una forma muy neutral, muy imparcial, a desarrollar todo el proceso para cargos estratégicos. Y cuando ya termine, ese informe lo presentamos a través del Consejo de Familia, la Junta de Socios o el directorio. Y ahí se somete la decisión como tal, en función de la normativa de cada uno de los órganos de gobierno, como lo determina. Y sobre todo, quiero que quede claro, Santa, que eso es una variable de una ecuación para elegir el próximo sucesor. No, a veces las empresas tercerizadas en este tema ven solamente la parte cuantitativa, la parte de yo tengo el 20% de competencias más que tú, por lo tanto a mí me tienen que elegir, pero resulta que esa persona no se lleva con el papá fundador, y no hay clic. O sea, a donde quiero dejar claro es que tengas mucho cuidado en la ecuación del próximo sucesor. No solamente la prueba psicométrica del pool de las competencias determinaría el elemento primordial para elegir al próximo sucesor. Hay familias que deciden hacer una fórmula: voy a elegir el próximo sucesor en experiencia comprobada, años de edad, también indiscutiblemente pruebas psicométricas y posiblemente algún tipo de reto que lo haya afrontado. Y va a depender mucho de lo que hayas determinado en el protocolo de familia. ¿Ok? Bien. Tenemos de Venus Díaz, ¿cómo se deben dividir las utilidades en socios que son familia y cada qué tiempo se oscila a realizar esa acción? Excelente pregunta, Venus. Y aquí te la contesto rápido. Va a depender mucho de la política de dividendos. Hay políticas de dividendos que determinan, yo tengo que, en mi criterio, que el 70% lo voy a reinvertir en el negocio y el 30% lo voy a repartir a los socios. Va a depender mucho también lo que determine esa política. Hay políticas que son 50 reinvierto y 50% lo distribuyen a los socios. Y finalmente hay una política perdón, hay una condicionante en la política de que se debe determinar que durante los primeros 5 años se evita hacer un cash out. No sé si han escuchado ese término, cash out. Significaría que yo estoy emprendiendo mi negocio, en estos momentos no puedo sacar, no puedo repartir el dinero a los accionistas ni a los socios, tengo que reinvertirlo hasta que todo genere valor patrimonial como tal. Y eso va a determinar mucho de algunas variables.
por ejemplo, el ciclo de vida del negocio, el sector específico, las estrategias deseadas, entre otras cosas. ¿Okay? Pero debe ser analizado como tal. Si gusta, en algún momento, si nos compartes tu correo de forma interna, te puedo compartir. Y por qué no todos la política y bien como tal, ¿ya? Para que ustedes tengan una línea base. Bien, ahora sí, Cristian, regálenme por lo menos unos 10 minutitos, unos 8 minutos para terminar este proceso, ¿ok? Porque quiero que avanzamos en las preguntas, pero ganamos un poco de tiempo. Bien, ok, capítulo 5. Va el tema de los órganos de gobierno de la empresa. Luego está la normativa. Por cada normativa aproximadamente son unas 8 páginas y hay que desarrollar esto para normar ese órgano de gobierno. Y aquí en la recta final quiero compartirles lo siguiente. Tenemos acá órganos de gobierno de la Junta o la Asamblea de Socios o Accionistas, y en este capítulo también tenemos que dejar claro que esto, por lo general, está en función del reglamento, la ley de compañías de cada uno de los países. Si gustan, ustedes pueden transcribir todo esto, o si no, pueden poner un capítulo según lo que determina el marco regulatorio de las compañías, y si en algún momento cambia la compañía o la ley, se adhiere y no hay que ir actualizando en función de los cambios de los marcos regulatorios. Este tema también es muy delicado, la sucesión al mando de la empresa. Aquí vemos la sucesión, los propósitos, las condiciones, la fecha del retiro. A veces hay familiares o hay fundadores que dicen que se van a retirar a los 65, hay otros a los 75. Hemos pasado por situaciones que llegan a los 75 y deciden hacer una actualización del protocolo solo para cambiar a los 80 años, etc. Entonces, hay algunas cosas que hay que ir cuidando, hay que desarrollar también dentro de la matriz de trazabilidad el plan de retiro, las garantías económicas, el proceso de designación y el plan de carrera. En las preguntas anteriores, aquí aparece el proceso de designación del nuevo líder, aquí debería estar especificado esa parte. Y en el punto número 10, las condiciones para ser próximo sucesor de la empresa familiar. Para que no se vea muy sesgado, simplemente lo tenemos que narrar ahí. Pueden ser tal vez unas 8 o 9 condicionantes sí, condicionantes como tal. Pero tenemos que tener muy en cuenta de que hay algunos criterios que son válidos, hay otros criterios que ya no. Antes, en los protocolos de 10 años atrás, se ponía acá que debe ser el próximo sucesor hombre. Ya esas cosas ya no están en los protocolos, no deberían estar. Antes se ponían los protocolos, el primer hijo varón debería ser el próximo sucesor, ahora ya no se está viendo en esta situación por muchas razones. En el capítulo 8, proceso de sucesión a la propiedad, tenemos condicionantes en la sucesión. Aquí vemos muchos elementos de cómo vamos a la parte del cambio patrimonial, las condiciones, el tema de los impuestos de la herencia y algunos criterios adicionales, ¿no? Trabajarlo posiblemente desde un holding, desde un fideicomiso, desde una junta de familia que tenga el acceso a esos recursos, entre otras cosas. El capítulo número 9, el sistema de conflictos o conflictología y régimen de sanciones. En esta parte lo derivamos resolución interna de conflictos, podemos derivarlo directamente a través de un consejo de familia o un negociador a veces hay protocolos que han determinado que en esta resolución interna de conflictos sea a través de un negociador o un mediador familiar, o posiblemente puedas poner aquí un sacerdote o una monja o un cura. Va a depender muchas de las cosas que estén afrontando, ¿no? Y sobre todo de la madurez de la familia. En la resolución externa podemos llegar a desarrollar el proceso de arbitraje aquí. Si es que tienen algún problema entre la familia, derivamos primero a través de un centro de mediación o a través de un proceso de arbitraje. Y finalmente el régimen de sanciones, ¿qué pasaría si le faltas el respeto a este protocolo de familia, haces trabajo comunitario o posiblemente haces un trabajo o tienes una penalidad económica, entre otros detalles? Capítulo 10, y ya aquí termino con 5 diapositivas más. El capítulo 10 es un régimen de resolución de conflictos. Esta parte también es interesante porque en las diapositivas anteriores he podido jugar con algunos ejemplos y estos capítulos pueden llegar a desarrollar posiblemente ya las condiciones finales, la ley aplicable, y en la última hoja debería haber un agradecimiento y la firma de los familiares que se adhieren a ese protocolo de familia. También me preguntan cuál es la validez legal. Más que el tema legal, en algunos países se está viendo ya la transformación de esto como acuerdos parasociales. No sé si ustedes conocen lo que es un acuerdo parasocial, es un acuerdo entre accionistas. Hay algunos componentes de los protocolos que pueden ser derivados a través de instrumentos legales, a través, si por ejemplo decimos que antes de recibir
acciones en vida o participaciones en una empresa, vamos a hacer separación de bienes o acuerdos prenup, lo podemos estar haciendo. Eso es un compromiso y se deriva a través de instrumentos legales. Pero en la recta final se puede desarrollar este documento como una firma ante un notario. Queda mucho en consideración que el notario va a tener este protocolo de ustedes en la notaría. A veces no nos gusta tener eso por la delicadeza de la información, pero lo otro es que lo desarrolles como una firma, como una adhesión de una firma, un reconocimiento de firma, que puede ser en algunos países más económico, pero más allá de ver esto como un documento legal, debería verse como un pacto entre personas, un pacto ético, o si no, porque ya no tienes mucha confianza con la familia, derivarlo a través de un proceso de instrumentación legal. Finalmente, quiero aconsejarte que debes de trabajar en una matriz de trazabilidad del protocolo. No es solo el documento del protocolo de 20 o 30 páginas, sino también el acta de aprobación del proyecto del protocolo, para que ha sido entregado, todos los cambios hechos, el cronograma de trabajo del protocolo para que se comprometan las reuniones, el acuerdo de confidencialidad. Presten mucha atención con esta parte y ya con esto termino. A veces hay familias que los hijos deciden entregar a sus enamoradas o a sus enamorados el protocolo de familia y se regó o se fugó esa información delicada. Si no participaste en el proceso del protocolo, ten mucho en consideración de que posiblemente otras personas no vas a entender la literatura que está construida en ese protocolo. La acta de convocatoria de las sesiones y finalmente también el protocolo de familia, que a veces son formatos también minuciosamente bien elaborados. Y en la recta final, en resumen, tenemos una pequeña conclusión. Es necesario siempre, para garantizar la continuidad o fortalecer el legado que ustedes tienen, desarrollar el elemento de la disciplina. Una familia disciplinada puede llegar a crecer el doble o el triple en 10 años. Hay familias que son estáticas, que han pasado 30 años y están ahí en la misma sucursal, en la misma empresa y no han podido evolucionar. También debe ser concebido como un proceso y no simplemente como un documento. Si lo ves como un documento, es un bonito documento, pero más allá con eso debes honrar la construcción y la oportunidad que has podido tener para construir este documento con la participación de tus padres y la segunda generación. Si tus padres ya no están en vida, yo recomiendo que veas la oportunidad de, a través de tu ejemplo de liderazgo, mandar un mensaje claro a las futuras generaciones. Aprendieron también a buscar consensos que vivieron juntos en el tiempo. Muchas familias empresarias se conocieron más en este proceso de lo que era antes. Hubieron algunas revelaciones que no lo vimos venir y hay otras que tuvieron la iniciativa de algunos integrantes familiares de decir, yo cedo a favor de dejar mis intereses personales sobre la parte de la familia, los intereses cooperativistas. Y finalmente, la herramienta útil para establecer las bases es para trabajar en unión familiar y sobre todo vivir armónicamente. No quiero que ustedes, al final de todo esto, si ustedes tienen un problema, busquen resolver el protocolo de familia. Es más para actitud preventiva, es más para empresas que quieren realmente poner orden en esta situación y no vean finalmente este protocolo como un martillo, véanlo como una herramienta. A veces hay familias que dicen, no, yo ahorita firmé este protocolo, papá, ahorita te quiero sacar de la organización porque aquí dice que tú puedes salir por esto, por esto. Más allá de esas cosas muy minuciosas, honra el protocolo como un documento de honor, un pacto entre la familia para poner pilares fundamentales y poder prevalecer en la línea del tiempo. Y sobre todo, empujar mucho hacia la continuidad y transformar tu empresa generación 1, generación 2, generación 3 hacia una empresa longeva, que no cualquiera lo puede llegar a desarrollar. ¿Okay? Bien, listo, Cristian. Sí, quisiera cerrar con dos preguntitas más Excelente. que tenemos por aquí. Entiendo que el interés puede más que el tiempo y ya para cerrar y que tengamos todas las dudas despejadas. Cristel nos pregunta, ¿es posible un pacto de gobernanza, establecer de antemano una sucesión de transición a doble cabeza, dígase dos sucesores, a la muerte de un fundador? Me parece interesante la respuesta, la pregunta. A ver, ¿es posible una pacta de gobernanza establecer de antemano una sucesión de transición a doble la muerte? A ver, hay situaciones, a ver, lo que pasa es que hay dos casos típicos que en esa parte de la pregunta, ¿no? Hay familiares o hay fundadores que dicen, yo veo que no voy a compartir una gerencia general con mis hijos,
prefiero descansar en una gerencia operativa y una gerencia administrativa, y los dos van a ser los gerentes. Si están los estatutos en el acta constitutiva, encantado de la vida lo pueden llegar a manejar, siempre y cuando esté establecido esa parte que está ahí. Pero en el tema de pacta de gobernanza, no sé si el término no es común para mí, llamarlo como pacta de gobernanza, no sé si te refieres a los estatutos, la acta constitutiva o a las normas de gobierno corporativo. En ese sentido, Cristel. No sé si me ayudas aclarando mucho en esa parte para darte una respuesta más óptima ya. Pero si de repente se inclina mucho más a desarrollar que existe un acuerdo en que el fundador le otorgue liderazgo a dos sucesores y lo puedes llegar a manejar siempre y cuando sea más elevado un pacto ético de respeto de familia que un tema netamente del marco regulatorio como tal. No sé si Cristel me ayudas haciendo un alcance en eso para, y mientras tanto avanzamos con la siguiente pregunta, Cristian. Así mismo. Santa Suazo, ¿sería necesario y estratégico contratar compañías externas para detectar necesidades de capacitación? Sí, totalmente de acuerdo. Me agrada mucho que dentro del ecosistema o los subsistemas de talento humano o gestión de personas y valores que ahora se lo están conociendo de esa forma, se manejen algunas herramientas dentro del subsistema de plan de desarrollo, lo que se conoce como las DNC, que son las necesidades de detectar las capacitaciones como tal. Esos son planes de capacitaciones que en función de una prueba psicométrica se determina cuál es el área o las competencias cardinales o gerenciales que necesitamos pulir. Si, por ejemplo, tú eres una gerente actual y tienes visión estratégica del 1 al 10, tienes un 8, perfecto. Te voy a dar un seminario, una capacitación de fortalecer las más débiles que tengas en tu pool de competencias como tal. En ese sentido, dice mucho de la organización y finalmente recomiendo que puedan ser compañías externas como tal, pero siempre y cuando exista ese apoyo técnico como tal. Si es que tú tienes una gerencia de talento humano más estratégica o operativa, lo puedes hacer por la propia cuenta interna, no es necesario contratar. Pero ayuda mucho en eso. Y te recomiendo, Santa, una humilde opinión, que dentro del plan de capacitación estrictamente a los familiares, hagas un grupo de capacitaciones para ser mejores colaboradores, mejores directores y mejores accionistas. Analiza si en tu plan de capacitación anual de la empresa has invertido en cómo profesionalizarse para la junta directiva o cómo ser un mejor accionista. Rara vez invertimos en esas capacitaciones. Más estamos enfocándole a ser mejor colaborador, pero vamos a llegar a un punto donde la familia tiene que asumir una evolución en su cargo, ya no ser mejor colaborador, sino mejor directora o mejor socio o accionista como tal. Bien, no sé si Cristel nos ayudas aclarando esa pregunta porque no quiero quedar mal con la cámara. No, mentira. Ok, bien. Hago referencia al pacto de familia, donde se establece en dicho documento los principios de gobernanza. Sí, totalmente de acuerdo, Cristian. Se puede desarrollar eso y siempre y cuando exista la aprobación de la familia o los firmantes del protocolo, se puede establecer esta situación. Pero toma en consideración que en algunas ocasiones a veces hay abogados o hay asesores legales que pueden estar buscándole un tecnicismo a esto para quitar la pérdida o el pacto a nivel del protocolo de familia. Va a depender mucho de cómo es la familia, si realmente se adhiere a la palabra, si respeta, si es inteligente, si es madura, y si es una familia que pues es conflictiva, que no existe esa armonía, yo te recomiendo que vayas directamente a otro proceso más del marco regulatorio para que no queden en stand-by en esa situación como tal, ¿ok? Bien, listo, Cristian. Bien, pues para finalizar entonces, Arturo, si quieres comparte ahí tus redes sociales, mientras aprovecho y te doy las gracias, pues por tu valiosa presentación, por la iniciativa, por compartir con nosotros el día de hoy y así como a los participantes por estar aquí, que a pesar de que nos hemos extendido un poquito, de todas maneras
ha valido la pena, pues han aprovechado al máximo todo lo que nos es expuesto por aquí. A los participantes también les digo que se mantengan al tanto y en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales vía la Cámara de Comercio y donde podrán encontrar los próximos eventos que estaremos trabajando y preparando para ustedes. Gracias a todos, gracias Arturo, de verdad que una presentación muy completa y ojalá como siempre poder contar contigo para una próxima ocasión. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos los participantes. Quiero recordar que yo estoy muy dispuesto a colaborar siempre con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir estos consejos, estas prácticas con ustedes. Hasta el fin del mundo con ustedes. Siempre me ha gustado participar y apoyar a las empresas familiares porque son los héroes invisibles de toda economía y porque de una u otra forma el dejar ordenado nuestras empresas familiares supone un verdadero reto que no cualquiera lo hace. Y cualquier cosa, Cristian, estamos gustosos de poder servir. Te invito a visitar nuestras redes sociales, a nuestra página web. De ser posible, Cristian, hasta el día de mañana podemos compartir nuestras redes sociales, tanto de la Cámara como la de FanBusiness, la presentación del día de hoy y podrán revisar, recordar o descargar el material que hemos compartido. Inclusive les puedo facilitar a ustedes a mostrar el día de mañana, 11 de la mañana, hora de Santo Domingo, una política de dividendos para que ustedes también lo revisen y cualquier otro material voy a estar dispuesto a poder atender de forma interna a través de nuestro chat o nuestro correo o nuestro fanpage como tal, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias. Lo estaremos compartiendo con los participantes y aprovecho también para confirmarles que esta presentación, este webinar estará colocado en nuestra página web también, perdón, en nuestro canal de YouTube, donde podrán acceder y repasarlo y volver a disfrutar de él cuando gusten. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Gracias Arturo de nuevo por la gran presentación y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.